Bien, pues buenas tardes. Vamos a comenzar la escuela bíblica. Fundamentos básicos para la vida cristiana. Y estamos en la lección 16. Vamos a ver si hoy la terminamos, que habla de la doctrina de bautismo. Hay tres bautismos, digamos, principales para todo cristiano. Primero tenemos el bautismo en el cuerpo, que es el bautismo cuando nos convertimos, el Espíritu Santo nos introduce, nos sumerge en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Eso habla de posición, cuál es nuestra posición desde que nos convertimos. Luego está el bautismo en agua, que es la confesión pública de nuestra fe, de nuestro reconocimiento de Jesús como nuestro Señor y Salvador, y lo confesamos públicamente mediante el bautismo en agua. Luego está el bautismo en el Espíritu, que es el que terminamos esta semana pasada, que habla de bautizados en el Espíritu, o sea, recibir el poder. En Hechos capítulo 1, verso 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este habla de un poder para testificar. Y hoy vamos a estudiar el último de los bautismos. Digamos que es un bautismo adicional para aquel que quiere seguir de verdad la vida cristiana como hay que seguirla. Y es el bautismo con fuego. En el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12, Juan el Bautista declara, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, él es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. La paja de que habla aquí Juan el Bautista simboliza toda cosa que hacemos sin valor, todo aquello que no tiene valor ninguno. Tal vez sea necesario para el crecimiento del trigo. La paja, el envoltorio del trigo, tal vez sea necesaria, pero llega un momento que ya no se necesita. El grano emerge y la paja es quitada. Espiritualmente hablando, necesitamos estar libre de esa paja. Dios nos muestra cosas en nuestro caminar para limpiar las cosas que tenemos que limpiar, las cosas que tenemos que purificar. Dios nos quita aquello que es innecesario para nuestra vida y lo que no nos conviene, todo aquello que es superfluo, aquello que no sirve, lo inútil. Su aventador está en su mano, dice, y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Repito estas palabras porque son importantes y las vamos a analizar. El Señor está preparado, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Un aventador es un rastrillo, todos sabéis lo que es un rastrillo, ¿verdad? Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo aparte en su granero. ¿Y luego qué hará con la paja? La quemará, porque la paja, una vez hecha su función, son obras que se hacen, que no tienen por qué ser malas, pero que no tienen, digamos, la esencia que Dios nos exige para que seamos purificados. Cuando Juan el Bautista pronuncia estas palabras, no está hablando desde el miedo, sino desde la urgencia del amor de Dios, la urgencia que tenemos de que Dios nos purifique, de que Dios nos limpie, y eso es prueba de amor. A veces pensamos que la purificación, el sufrimiento, las cosas que pasamos son porque Dios no nos ama, y es todo lo contrario, es porque quiere purificarnos a través de la prueba para fortalecer nuestra vida y que podamos ir creciendo. Porque solo quien ama es el que advierte del peligro, ¿verdad? Una persona que no te ama, que no te quiere, ve que te vas a caer a un pozo y le da igual, ¿verdad? El que te ama te advierte, cuidado que puedes caerte. Pues eso es lo que hace Dios con nosotros. Solo quien ve venir el peligro llama para prepararnos y evitar ese peligro.
La imagen es muy sencilla. Es una imagen del campo, pone Juan el Bautista, una imagen, digamos, cotidiana, una era, un rastrillo y la separación entre el trigo y la paja. Es algo que todo el mundo lo entiende, pero contiene una gran profundidad espiritual. El Señor no viene a confundirnos, viene a separar lo esencial de lo superficial, viene a separar lo eterno de lo pasajero y lo efímero, y viene a separar lo verdadero de lo que solo tiene apariencia. ¿Estáis entendiendo? Quiere que seamos puros, por eso habla de purificación. La raíz de puro es, la raíz de purificación es puro. Él quiere que seamos puros. Dice que su aventador está en su mano. Juan el Bautista está hablando en presente, ¿verdad? Está en su mano. Lo que quiere decir que Dios sigue actuando hoy de igual manera que lo hizo entonces. No dice lo tendrá ni lo tuvo, sino está presente en su mano. Dios no es un espectador, digamos, que nos ve desde lejos. Dios está trabajando en nosotros ahora mismo y en este tiempo. No está escrito, aunque esté escrito hace más de 2000 años, no está escrito, está escrito para siempre. Es actual. La palabra de Dios ni es antigua ni es moderna, es eterna. O sea, sirve para cada época de nuestra vida. La podemos aplicar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Muchas veces su aventador, su rastrillo, actúa a través de situaciones que nos parecen incómodas, ¿verdad? Crisis de enfermedades, sanidades, estamos enfermos, nos hace pasar por crisis económicas, diferentes crisis, y a través de esas circunstancias Dios nos quiere purificar, de preguntas quizá que no tengamos respuestas, pero no es para destruirnos, eso tenemos que tenerlo claro, sino para purificarnos, para que seamos puros, perfectos como lo fue Jesucristo. No llegaremos nunca a tener la perfección de Dios, porque eso es imposible, pero sí la perfección humana, la cual Cristo demostró que se puede tener, ¿verdad? Porque fue perfecto. No se halló mentira jamás en su boca. Y hoy la mentira, como suelo decir yo, es el deporte nacional, todo el mundo miente. ¿Por qué? Si somos de la verdad, ¿por qué mentimos? Si Cristo es la verdad y nosotros le pertenecemos a Cristo, ¿por qué mentimos? Eso es un problema serio. Hoy en día la mentira abunda en todo, en el negocio, en los trabajos, en las empresas. Mentimos y cuando vamos a vender un producto, mentimos, le lavamos la cara, hacemos que parezca. Y todo eso es mentira. Esto es apariencia. La apariencia es mentira, disfrazada de algo digno, ¿verdad? Por eso muchas veces digo y repito, su aventador, su rastrillo, actúa a través de situaciones incómodas para nosotros, pero repito, no es para destruirnos, sino para purificarnos. Dice que limpiará su era. Nuestro corazón, hermanos, es la era, es el territorio donde Dios actúa. La era que habla aquí Juan el Bautista es tu corazón y el mío, donde Dios trabaja. La era es el lugar donde el grano se debe separar de la paja. Esa era simboliza, es la simbología de nuestro ser verdadero, de nuestro ser interior. Lo que la Biblia llama el corazón es nuestro ser interior. ¿Cuánta paja acumulamos sin darnos cuenta? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas hacemos que no sirven para nada y vamos acumulando, quitándole el tiempo a lo esencial para dedicarlo a lo superfluo, aquello que no sirve, que es inútil? Rutinas, tradiciones vacías, palabras que no edifican, temores que apagan el fuego del primer amor, prioridades que desplazan al Señor a segundo lugar y no al primer lugar que le corresponde. Pero el Señor limpia lo que ama, y eso tenemos que tenerlo claro. Si Dios te purifica, si Dios te hace pasar por dificultades y problemas y circunstancias que no te gustan, es porque Dios te quiere purificar, no porque te quiera destruir.
Deberíamos darle gracias a Dios cuando su viento santo sopla fuerte sobre nosotros, porque eso significa que no se ha rendido, que no ha arrojado la toalla con nosotros, ¿verdad? Dice que recogerá su trigo en el granero. Dios no pierde lo que le pertenece, lo que es suyo. El trigo representa lo verdadero, lo que permanece, la obra de Dios en nosotros, en definitiva. Todo lo que sembramos con lágrimas, toda fidelidad quizá silenciosa que nadie ve, toda obediencia que solo Dios ve, todo eso Él lo recoge. Eso simboliza el trigo, lo verdadero, y a Dios nada se le pierde, nada queda en el olvido para Él. Cada grano tiene un lugar en su granero eterno. Dice que quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Aquí está la otra cara de la moneda, la paja. Esto habla de un llamado a la santidad. La paja no se corrige, la paja se quema. La paja Dios no la adorna ni la corrige, no, la quema. No se negocia con el pecado, ni se justifica jamás el pecado. Tú no puedes negociar con el pecado ni justificarlo tampoco. No se acepta la tibieza. No se acepta que seamos tibios, porque el Señor nos va a vomitar de su boca. Dios no admite la tibieza. No se disfraza, la indiferencia no se disfraza de algo espiritual. Como hay que tomarse las cosas, no hay que tomarse las cosas tan a pecho. Esto es como mirar para otro lado cuando Dios nos dice que hagamos algo. Todo se entrega, hermanos, al fuego del Espíritu Santo para que todo eso desaparezca. La paja debe desaparecer. Ese fuego no es para destruirnos, sino para transformarnos. Es el fuego que limpia, libera y purifica. Y nos hace una regeneración, una transformación en nosotros. Debemos estar gozosos porque el aventador del Señor pueda actuar en nuestra vida y que el fuego del Espíritu Santo queme y purifique nuestra era. ¿Cuál es nuestra era? Que lo he dicho antes. Nuestro corazón tiene que ser purificado y tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu Santo lo purifique, porque el Espíritu Santo nos va a hacer una regeneración, nos va a hacer una nueva criatura que pueda dejar que el Espíritu Santo pueda quemar todo aquello que no vale, todo aquello que no sirve y poder ser transformados en lo que Dios quiere que seamos. Que seamos trigo, es lo que el Señor quiere, corazones limpios y enteros, para que el Señor nos recoja, ¿dónde? En su granero. Dice que recogerá el trigo, ¿dónde? En su granero. Esto está hablando del cielo, de la vida eterna. Por eso necesitamos los momentos de quebrantamiento y purificación para que Dios nos pueda cambiar y moldear en lo que Él quiere que seamos, por medio, claro está, del Espíritu Santo, que es el fuego que purifica. Esto puede ser quizás un proceso doloroso, sí, pero al final llegamos a ser cada vez más como Jesús, que es el propósito de todo cristiano, parecernos cada día más a Cristo, a nuestro modelo, a seguir. La purificación nos va a ser llegar a conocerlo cada vez más y imitar y hacer lo que Él hizo. El que quiera ser su discípulo tiene que hacer lo que Él hizo, tiene que seguirle, y seguirle significa hacer lo que Él hacía. Y Él murió en la cruz. Y nosotros a veces no estamos dispuestos a pagar ningún tipo de precio. En Isaías capítulo 6 tenemos un ejemplo de lo que es la purificación, versículos del 5 al 7. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido.
tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio de tu pecado. Esto habla de purificación, ¿verdad? Y cuando te acercan un carbón encendido a los labios, eso duele, pero purifica, que es lo importante. Cuando se quita la basura, cuando se quita la escoria de nuestra vida, nos volvemos más íntegros en esa área donde hemos sido limpiados. En vez de ser estorbados por esa área problemática que a veces tenemos, somos purificados y por tanto somos liberados más plenamente para que seamos lo que Dios quiere que seamos. Nos convertimos en vasos más capaces de llevar a cabo lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Dios ha escogido usar nuestras circunstancias y las presiones de la vida para lograr ese proceso de purificación en nosotros. Y si podemos, y yo añado, y debemos confiar plenamente en Él, no resultará nada demasiado pesado para nosotros, pero necesitamos la fe, necesitamos la confianza plena en Él. Por otro lado, a menos que aprendamos a asumir la presión y dejar que Él cambie nuestra vida, para que podamos vencer frente a esas circunstancias, nunca seremos como Dios quiere que seamos, si no estamos dispuestos a aprender y asumir la presión que supone la purificación, el sacrificio, los problemas, las dificultades de la vida. La presión nos muestra de qué estamos hechos y nos muestra también nuestras debilidades y la clase de fe que tenemos. Si nos entregamos a Dios, si no entregamos a Dios esas áreas que estorban nuestro crecimiento espiritual, no podremos ser transformados, porque tú solo no vas a poder transformarte. Debemos poner en sus manos, y esa es nuestra parte, porque Dios no te va a obligar. Dios te aconseja, Dios te lleva al lugar donde Él quiere llevarte para purificarte y que seas como Él quiere que seas. Pero no te va a obligar, es nuestra parte. Si no entregamos todas esas áreas conflictivas, toda esa paja que hay en nuestra vida, jamás seremos transformados. Pero si lo hacemos, seremos cambiados. Porque Dios es fiel a lo que promete. Dios quitará lo que ha de ser quitado, quitará esa paja y al final seremos vasos más hábiles, adecuados para hacer los deseos de Dios, especialmente en el área que Dios acaba de tratar con nosotros. ¿Estáis entendiendo? Dios está en control de nuestra vida y también controla las circunstancias. Él no va a permitir que seas probado más de tus propias fuerzas. Y si miramos hacia Él y hacemos lo que Él quiere y le obedecemos, entonces podemos confiar en que nos va a cuidar y que Él solo quiere lo mejor para nosotros. Y eso tenemos que tenerlo claro. Él jamás quiere hacerle daño a nadie. Recuerda que somos sus hijos. Si has nacido de nuevo, si has nacido en la familia de Cristo, si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Muchos discípulos de Jesús piden a Dios que les cambie. ¿Cuántas personas dicen, Señor, cámbiame? Y oran y se les oye llorar, Señor, cámbiame. Pero cuando viene la presión, claman a Él para que esa presión sea quitada. Cuando esa presión es la que va a solucionar tu problema. En realidad ellos están alejándose de la respuesta que Dios les está preparando a través de esas circunstancias. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Esto puede ser un proceso, como he dicho, costoso y llevará consigo el sufrimiento. Quiero leer unos versículos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Vamos a leer unos versículos de exhortación del apóstol Pedro a la iglesia. A partir del verso 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea,
con vuestro padecimiento, con vuestra aceptación del padecimiento, estáis demostrando que creéis en Jesucristo y en lo que Él padeció por nosotros, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, entonces sois bendecidos, bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es la comparación entre la gente que blasfema contra Dios, humilla supuestamente a Dios con sus palabras, con sus blasfemias, y la contrapartida, que nosotros le glorificamos. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, o ya me entendéis. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Si eres perseguido, si te maldicen, si hablan mal de ti, mintiendo, claro está, no te avergüences, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por su iglesia. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Imaginaos, ¿verdad? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío, el malvado y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hacer el bien, aunque nos hagan mal. Nosotros no podemos hacerle mal a nadie, porque cuando hacemos el bien estamos glorificando a Dios. Pero ¿qué pasa cuando hacemos el mal? Nos ponemos a la altura de aquellos que no le conocen y blasfeman contra Él. O sea, en otras palabras, si hacemos el mal, estamos blasfemando contra Dios. Así de claro, ¿verdad? Pablo también en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 3, le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, en el mensaje a la iglesia de Esmirna, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Y entonces te dice, te habla y te dice a la iglesia lo siguiente: sé fiel hasta la muerte y la recompensa es que yo te daré la corona de la vida. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios, cuando vivimos en santidad, es la corona de la vida eterna. Al final seremos más como Jesús y seremos podados, limpiados, para que seamos aún más fructíferos. ¿Qué ocurre cuando se poda la vid o se poda un árbol frutal? ¿Para qué se poda? Para que produzca más fruto, ¿verdad? Pues a veces el Espíritu Santo, a través de la purificación, a través de la prueba, nos poda, nos va quitando. Y claro, y cuando cortas algo, eso duele. Pero luego el fruto es mayor. Y además fruto auténtico. Por eso Jesús en Juan capítulo 15, verso 2 nos dice: todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. En otra traducción dice: lo levantará, o sea, lo quitará del fondo de la tierra donde ahí se pudre y no da fruto, lo levantará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto todavía. Pocas palabras revelan tan claramente el corazón de nuestro Señor y Salvador como las palabras de este versículo. Aquí Jesús no se presenta como juez severo, ni como un maestro distante, sino como el viñador tierno que cuida y está atento a la vid y lo hace con amor. Y esa vid somos nosotros.
Y ese amor por nosotros nos exige dar fruto. Esa limpieza que Él hace en nosotros, como la vid, exige que demos fruto. Porque dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea, permanecer no es simplemente estar. No es simplemente venir a la congregación, a la iglesia en momentos determinados. No significa solo eso. No significa estar solamente. Es algo más. El Señor no dice todo el que me conoce, ni todo el que me sigue de lejos, sino el que está en mí, en el presente. Pero estar en Él no es solo llevar su nombre, decir yo soy cristiano, no significa solamente decir que eres cristiano, ni asistir a los cultos, ni repetir versículos de memoria, ni hacer oraciones repetitivas. Estar en Él es tener la vida de Cristo fluyendo a través de nosotros. Que el mundo vea a Cristo, el amor de Dios en Cristo a través de nosotros. Eso es lo que significa estar en Él. No significa venir a la iglesia, no significa orar con oraciones a veces que repetimos, hacemos como la Iglesia Católica, repetir oraciones y repetir lo mismo siempre. Eso es bueno, orar, pero la oración tiene que ser un trato abierto con nuestro Padre Celestial. Yo cuando hablo con mi mujer no le digo siempre lo mismo, sino dirá, pues qué aburrido que eres, ¿no? Hablamos de distintas cosas. Tú imagínate que tú te levantes por la mañana y le digas a tu mujer lo mismo que le dijiste ayer y antes de ayer y antes de ayer y siempre lo mismo. Pues se cansa, prefiere que te calles, ¿verdad? Por eso dice, permanecer en Él es estar, o sea, que la vida de Cristo fluya a través de nosotros. Un pámpano puede estar físicamente unido a la vid, pero arrastrado por el suelo, muerto por dentro. Así puede estar el alma cuando la rutina reemplaza la verdadera adoración, cuando la costumbre, el hábito que cogemos a veces, reemplaza nuestra entrega total a Él. Cuando el corazón ya no se conmueve ante la voz del Señor. Dios no quiere ramas pegadas, Él quiere ramas con vida. Y esa vida fluye cuando estamos unidos a Cristo de verdad, que es la vida auténtica. Recibimos vida de Cristo, que es la vida verdadera. Luego dice, lo quitará. Dios no se conforma con la esterilidad, que seamos estériles, que no produzcamos fruto. Él quiere que demos fruto. Estas palabras no son una amenaza, sino una verdad espiritual. Lo que no da fruto se seca, ¿verdad? Y lo que se seca se pierde, se quema. ¿Sabéis que la rama de la vid no sirve para nada más que calentar, echarla al fuego? Con la rama de la vid tú no puedes hacer una silla, un mueble, no sirve nada más para quemarse. Pero si esa rama está unida a la vid, sirve para dar el fruto de la uva. No sé si entendéis la paradoja y comparándola a la vida del cristiano. Si tú estás unido de verdad a Cristo, tú vas a producir el fruto que Dios desea que produzcamos. Así está el misterio. Este es el misterio más profundo que el Señor nos quiere revelar. La limpieza, la purificación, es señal de que Dios ve fruto en nosotros. Quizás te preguntes por qué estás pasando por pruebas. ¿Por qué algunas cosas que tú valorabas las has perdido? ¿Por qué ciertas puertas que tú creías abiertas se han cerrado de golpe? ¿Por qué ciertas ramas que tú creías eran buenas, Dios las cortó? Quizá te hagas esas preguntas, ¿verdad? Debes saber lo siguiente. Cuando Dios poda, no es un castigo. Él poda para limpiarte, para purificarte, para que des fruto. Y la poda es el amor de Dios actuando.
aunque en un principio te haga daño. Porque, repito, cuando se corta, se produce sufrimiento. Dios nos limpia porque ve en nosotros lo que nosotros todavía no vemos. Es así. A veces no valoramos nuestra existencia, nuestra identidad de hijos de Dios. Y Dios ve lo que nosotros todavía no vemos. Nos poda porque sabe que podemos dar más de lo que estamos dando. El ser humano tiene gran capacidad para actuar y para hacer cosas. Pero a veces el conformismo, la comodidad, el confort, hasta aquí llego, no quiero más, nos priva precisamente de cosas grandes que Dios tiene para nosotros y que las perdemos por el conformismo, por no querer avanzar, por limitarme a lo que hago y no quiero hacer más. Pero Dios siempre te va a pedir algo más. Dios no quiere calientasillas. Antes decía butaca, ahora son sillas. Dios no quiere calientasillas, ¿verdad? Dios quiere personas activas, que se muevan, que vivan el reino de Dios, que vivan para Cristo. Lo poda porque quiere purificarnos y la poda jamás destruye. La poda purifica. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. O sea, tú estás dando fruto muy bien, pero el Señor te dice que quiere que des más fruto. Repito, la capacidad humana es enorme si no la limitamos nosotros mismos. Y Dios está diciendo, quiero que des más fruto del que estás dando. El propósito de Dios es siempre mayor, siempre va más allá, incluso de lo que podamos imaginar o entender. Yo no puedo más, yo me siento débil. No. El ser humano tiene potencial enorme. A veces, por gandulitis, como le llamo, no hacemos cosas que tenemos la capacidad de hacer y pensamos que no podemos hacerlas. No sé si estáis entendiendo. Yo no hago esto porque no me siento capaz. Inténtalo. De los cobardes nada se ha escrito. Sé valiente, esfuérzate. Y verás como con el apoyo de Dios, con la ayuda de Dios, vas a conseguir cosas que tú creías que no podías conseguir. Eso es una realidad. Y eso pasa también en los negocios y en la vida cotidiana. A veces no se consiguen cosas porque no nos esforzamos, porque nos adaptamos al conformismo. Dios nunca poda para menos, siempre poda para más. Más amor, más humildad, más paciencia con los demás, más fe, más Cristo en nosotros. La poda va a conseguir eso, que tengamos más amor, que seamos más humildes, que tengamos más paciencia, que confiemos más en el Señor y que tengamos más a Cristo en nosotros. A veces el fruto no se ve en nuestros logros, en el éxito, en nuestro trabajo, sino se ve en el carácter que tengamos. El carácter más marca tu identidad. Por eso Pablo decía que tenía dolores de parto para que el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. La importancia del carácter. El carácter te va a conducir a lo que Dios quiere que seas. Por medio de Cristo, claro está. El Señor sabe lo que está haciendo. El fruto tampoco se cuenta en números, sino en la semejanza a Cristo. ¿Cuánto más me parezco a Cristo? ¿Cuánto más voy creciendo en la obra? No se mide tampoco por el aplauso humano que te hagan, sino por la obediencia quizás secreta que nadie ve.
El Señor sabe lo que estás haciendo y lo que estamos haciendo. Donde Él corta, Él sana. Donde Él quita, Él llena luego. Y donde Él hiere, Él restaura. Por eso, si te sientes que Dios ha cortado algo de tu vida, que estaba quizá muy atado a esa cosa, si Dios te ha quitado algo, si te sientes herido quizás, recuerda que Dios sana, llena y restaura. Debemos pedirle a Dios que nuestro fiel viñador Jesús, si hay ramas secas en nuestra vida, que las hay, seguro, que las muestre y que también las arranque, las pode, que nos limpie, que nos levante y que corte todo aquello que estorba, para que podamos dar el fruto deseado que le dé la gloria a Dios. Recuerda, el Señor está listo. El Señor siempre está preparado para separar el trigo de la paja, con su rastrillo, con su aventador. Luego dice que limpiará la zona donde se trilla, limpiará nuestro corazón y juntará el trigo en su granero, en el reino de los cielos. Pero dice, quemará la paja con un fuego interminable. El trigo, ya para concluir, el trigo representa lo verdadero, recuerda, lo que permanece, la obra de Dios en nosotros. En cambio, la paja, de que se habla aquí, simboliza toda cosa sin valor. El trigo lo guardará en su granero y la paja será quemada. Esa es la consecuencia del bautismo purificador del Espíritu Santo. De ese bautismo que nos va a hacer crecer cada día más en el conocimiento y en el crecimiento espiritual que Dios requiere para nosotros, para que podamos llevar a cabo la gran comisión. Si no, es imposible. Bien, vamos a hacer un resumen sobre la lección completa, o sea, la que hemos tratado durante 9 semanas, creo que es, la doctrina de bautismo. Y yo quisiera hacer un resumen y una aplicación práctica para nuestra vida. En primer lugar, como discípulos de Jesús, todos nos hemos convertido en parte o somos bautizados en el cuerpo mundial de Cristo, su Iglesia, por el Espíritu Santo. Ese es el primer bautismo, el bautismo de posición. También tenemos que tener, en segundo lugar, una seguridad en saber que Jesús es la cabeza de ese cuerpo, la Iglesia, y que se interesa por nosotros como Iglesia, pero también como individuo, personalmente. En tercer lugar, en el bautismo en agua simbolizamos que en nuestra vida hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y ahora vivimos en la vida y nueva naturaleza que Jesús ha dispuesto para nosotros por medio del Espíritu Santo. En cuarto lugar, el bautismo en el Espíritu nos da el poder para vivir como verdaderos discípulos de Jesús y poder testificar de Él. Y por último, el bautismo en fuego es el proceso purificador por el cual todos los discípulos de Jesús necesitan pasar o necesitamos pasar si hemos de llegar a ser cada vez más como es Él, como es Jesús. Ahora, hay unas preguntas que si fuerais alumnos aplicados tomaríais nota, pero no veo que nadie lleve bolígrafo y blog, cosa que los alumnos de una escuela no les está permitido, sino le está permitido que vengan con un blog y con un boli para tomar nota. Pero bueno, voy a dejar las preguntas en el aire. En primer lugar, ¿te sientes parte del cuerpo mundial de Cristo o te sientes un poco aislado? Si es así, pregúntate por qué. ¿Entendéis la pregunta? ¿Conoce el Señor Jesús tus necesidades y circunstancias específicas
y se interesa suficientemente por ti para ayudarte a través de ellas? O sea, ¿conoces lo que Jesús está haciendo en medio de esas circunstancias? ¿O empezamos a tirar el carro por el pedregal y empezamos a quejarnos y a decir que Dios no nos escucha, Dios no nos oye, Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Sabes dónde quiere Cristo Jesús que estés y lo que quiere que hagas en su cuerpo, la Iglesia? Y si es así, ¿estás contento con lo que estás haciendo? Si no estás haciendo nada, no puedes estar contento, es imposible. Pero incluso si estás haciendo algo, ¿te sientes completamente realizado en ese trabajo o deseas crecer más? Y otra pregunta personal, y otra pregunta que yo la considero importante. ¿Provee tu iglesia, la iglesia local, como expresión local del cuerpo de Cristo, la seguridad que necesitas? En otras palabras, ¿estás seguro aquí en tu iglesia local? ¿O te sientes desplazado, inseguro? ¿No compartes quizá alguna doctrina? Es una pregunta seria. ¿Estás contento con tu iglesia local? Aunque hayas sido bautizado o no, ¿estás viviendo en la realidad de la verdad que simboliza el bautismo? Cualquier tipo de los bautismos que hemos estudiado. Es decir, como decía Pablo en Gálatas, ¿estás con Cristo juntamente crucificado y ya no vives para ti, sino que vives para Cristo? Luego, como está grabado, podéis repasar las preguntas y ir respondiendo una por una. ¿Crees que es posible continuar la obra de Jesús sin el bautismo o ser llenos del Espíritu Santo? ¿Creéis que estáis capacitados para llevar a cabo la gran comisión sin el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué muchos creyentes huyen o resisten las presiones y dificultades de la vida si Dios está en control y somos sus hijos? ¿Por qué algunos creyentes dudan, se resisten, se quejan cuando tienen presiones y dificultades, sabiendo que Dios está en control y que somos sus hijos? Si asumimos, para terminar, la presión de forma equivocada, puede conducirnos al estrés, y el estrés nos va a llevar quizá a una dependencia, a una crisis emocional, quizá a una crisis de identidad, a una crisis emocional, esa crisis, digamos, ¿cómo se llama ahora las crisis? Las crisis de ansiedad, a veces que nos hacen no valorar lo que Dios nos da cada día, no valorar la familia, no valorar tu esposa, tu esposo, tus hijos, no valorar nada de lo que recibimos del Señor, porque estás viviendo en un estrés continuo. A veces hay que hacer un alto en el camino y buscar el reposo del Señor. El Señor nos llama a un reposo espiritual, pero también físico. A veces andamos tan atareados en nuestras faenas, en nuestros trabajos, que no descansamos ni físicamente ni mentalmente. Como decía yo hace poco, no sé si fue en un devocional, no me acuerdo, pero yo decía, cuando tú trabajas 12 horas al día y llegas a casa, ¿qué ganas tienes de ponerte a orar? Ninguna. Vienes agotado física, mental, emocionalmente. Y luego otro día y no se encuentra paz. Y eso es un ídolo, como estudiamos el domingo. Fue el domingo pasado que hablamos de esto, ¿verdad? El trabajo se puede convertir en un ídolo y eso es peligroso. Anteponer el trabajo a la oración, a la intimidad con Dios. Sí, el trabajo hay que trabajar, claro que hay que trabajar.
Pero lo que Dios te manda que trabajes. Si tienes lo justo y necesario, ¿para qué te preocupas de ganar más? Para que lo disfruten luego tus sobrinos. Porque no te vas a llevar nada a la eternidad. Nos pasamos la vida trabajando y luchando. Nos da un infarto. ¿Y qué? ¿Qué vida hemos llevado? Repito, poner el trabajo por delante de Dios, robarle el tiempo de intimidad con Dios por culpa del trabajo, eso es pecado, es idolatría. Y la idolatría es un pecado, ¿verdad? Todos acusamos a los que adoran imágenes, le llamamos idólatras. Pero hay idolatrías más fuertes, más peligrosas, incluso adorar una imagen por ignorancia. Hay otras idolatrías peores, y una de ellas es el trabajo. Así que debemos asumir, repito, la presión de una forma real y auténtica, aceptar esas presiones como una prueba de Dios para purificarnos y para poder hacer su obra, buscar la llenura del Espíritu Santo tan necesaria para eso. Ya lo dice, recibiréis poder. ¿Cuándo se recibe el poder? Cuando seamos llenos del Espíritu Santo. En el aposento alto había 120 personas acobardadas, llenas de miedo. Pero cuando esperaron, por lo menos fueron obedientes, estuvieron ahí esperando la promesa. Cuando llegó la promesa del Espíritu Santo, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y salieron y se comieron el mundo. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces poco antes, salió y les predicó y les acusó con valentía, con denuedo, y se convirtieron 3.000 personas por el poder del Espíritu Santo. Antes era un cobardí que estaba escondido arriba en el aposento alto, oyendo los ruidos por si subía alguien por la escalera, iban a prenderlo a ellos también, iban a matarlos, acobardados vivos. Pero recibieron el poder del Espíritu Santo. El lugar donde estaban tembló y salieron con valentía, con denuedo, a predicar la palabra de Dios. Y ya te digo, se convirtieron en el primer sermón de Pedro 3.000 personas. Amén. Bien, pues terminamos con la lección. La semana que viene empezaremos con la 17. Que Dios les bendiga.